Muy buenos días, señoras y señores. Soy Miriam Encinas y como responsable del Club Cámara Madrid es un placer tener hoy una nueva oportunidad de compartir esta sesión de la mano de nuestro socio jurídico Premium Baciero, firma referente en el área mercantil que acompaña al cliente en procesos de crecimiento y expansión de sus negocios. Antes de presentar a las personas que nos acompañan hoy, tan solo recordar brevemente unas pequeñas pautas para el buen funcionamiento y seguimiento de esta sesión. Los micrófonos están desactivados, la sesión se va a grabar. Recordar, por favor, identificaros en el chat con nombre y apellidos para poder comunicarnos posteriormente con vosotros y podréis remitirnos vuestras consultas a través del chat y a la finalización la mesa de expertos les darán respuesta. Y ahora sí, arrancamos esta sesión. Sabemos que las empresas necesitan ganar dimensión para poder competir y hoy Baciero nos va a mostrar cómo las empresas pueden crecer y ganar músculo a través de la estrategia M&A. Tenemos con nosotros y nos acompañan Ricardo San Marcos, vicepresidente de Baciero. Ricardo cuenta con una dilatada experiencia en consolidación y reestructuración de empresas en el ámbito nacional e internacional. Y a Raquel Ballestero, directora de Corporate y Auditoría de la Oficina de Madrid. Raquel es experta en asesoramiento de auditoría financiera y va a ser la encargada de moderar la mesa coloquio formada por un excelente panel de profesionales. Un placer teneros con nosotros. Muchas gracias y sin más, Raquel, te cedo la palabra. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Miriam. Pues buenos días, bienvenidos todos a este webinar sobre crecimiento, esta segunda parte de webinar que ya empezamos la semana pasada. Bueno, la semana pasada empezamos comentando algunos factores importantes en el crecimiento y cómo incorporar esos socios. Ricardo nos lo explicó y para ello pues, tenemos una presentación en PowerPoint que os haremos llegar a todos los asistentes que así lo queráis, en la cual podéis ver pues, tanto las distintas ventajas del crecimiento y de la incorporación de socios como un resumen que es bastante didáctico sobre el proceso en sí mismo de una compraventa, ¿no? Desde esa búsqueda de candidatos hasta finalmente la formalización y el cierre de la operación. Eso os lo enviaremos por email. Además, cualquier duda que tengáis al respecto, alguna consulta técnica o particular relativa a la presentación o de cualquier tipo, tanto Ricardo como yo estamos a vuestra disposición para resolveros las dudas. Asimismo, como ha dicho Miriam, a lo largo de toda la mesa redonda, cualquier duda que tengáis, cualquier explicación o duda concreta, pues la podéis poner en el chat y la iremos comentando o bien a lo largo de la sesión, de la mesa, o al final, dependiendo un poco de la materia de que se trate. Bueno, como decía Miriam, además de Ricardo, que es vicepresidente de Baciero y socio de reestructuración de la firma, nos acompañan hoy Alfredo Castellón. Muchas gracias, Alfredo, por haber acudido también hoy. Es Managing Partner de Tertius Capital. Tertius Capital es un fondo con vocación de socio mayoritario que ayuda a las pymes españolas que se encuentran en una fase de crecimiento, de necesidad de recursos para esa expansión, para dar un paso adelante. Alfredo tiene mucha experiencia como inversor, ha hecho muchas operaciones en el mercado español y nos va a poder ilustrar mucho sobre esta materia. Por otro lado tenemos a Leonardo Benatov. Leonardo, gracias por venir hoy por la mañana. No, Leonardo es consejero delegado de Euroconsul Group, ECG. ECG es un grupo internacional de ingenieros, consultores, que ahora mismo es una empresa familiar, pero que cotiza desde hace un tiempo en el Growth, en el BM Growth. Además, recientemente pues ha incorporado a unos bonistas, de manera que ha hecho una emisión de bonos y bueno, entre sus expectativas a corto o medio plazo está pues, la incorporación de un fondo para impulsar ese crecimiento y dar también más impulso a la expansión internacional. O sea que yo creo que tenemos dos exponentes de lo que sería un inversor y una empresa que ha incluido socios y que está en ese proceso. Bueno, bienvenidos todos a la mesa de hoy.
Alfredo, empezamos por ti, si te parece. Vimos el otro día que una de las estrategias de crecimiento para una compañía es incorporar a socios, incorporar en el capital a nuevos socios que den un apoyo financiero, que den una profesionalización de la actividad. ¿Cuál es el papel actual que tenéis en Tertius como socio mayoritario que entra en el capital de una compañía? Bueno, buenos días. Lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por atender. Nosotros, un poco la visión que tenemos como socios de compañías que creemos que son interesantes, ¿no? Y que reúnen los requisitos para que nosotros las podamos considerar como compañías que sean interesantes para invertir. Entendemos que una de las principales cualidades que tiene la compañía, ¿no? Independientemente de que nos atraiga el sector, de que nos atraiga las dinámicas de mercado, etcétera, está también en los profesionales que están detrás, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros somos un fondo con vocación de mayoritario, pero que nos apalancamos mucho en la gestión y en el equipo gestor de la compañía que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratamos de darle las herramientas necesarias que tiene una compañía para poder desarrollarse plenamente. Muchas veces sabemos que las compañías necesitan de financiación para poder crecer o necesitan de financiación para poder reestructurar sus pasivos en un momento en el cual la estructura de capital es ineficiente, o para acometer nuevos proyectos, o simplemente porque los socios bueno, han llegado hasta un punto, necesitan también hacer liquidez y hacer un poco de caja, ¿no? Y reducir el riesgo o la exposición que tienen a su empresa, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos. Entonces, nosotros lo que principalmente aportamos es esos recursos que la compañía necesita para poder desarrollarse y para poder expandirse un poco en las dinámicas que nosotros entendemos que la compañía tiene o en ese potencial que la compañía tiene, siempre apoyándonos en el equipo gestor de la compañía, porque nosotros al final no dejamos de ser financieros, no somos gestores operativos. Al final estamos presentes en muchos sectores y nosotros nos apalancamos en la gente que de verdad sabe de su sector. Y siempre con esa idea de apoyarnos en ellos y a través de lo que sí que hacemos nosotros es llevar un poco más un estricto control financiero, ¿no? De decir, oye, a nosotros mientras el equipo gestor se encarga, ¿no? de desarrollar el negocio, nosotros sí que nos centramos un poco más en el número, ¿no? y en el tratar que ese número o que esa estructura sea la adecuada, ¿no? Entonces yo creo que al final es un binomio, ¿no? Entre un experto y unas personas o un equipo directivo que conoce muy bien su sector y que son buenos en lo suyo, con el capital que nosotros aportamos, con una rigidez o con una disciplina financiera que al final es lo que hace bueno, que las operaciones salgan adelante. Gracias, Alfredo. Leonardo, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en ECG como empresa que está en crecimiento, que decidió pasar de ser una empresa familiar a entrar en el growth, a emitir bonos, que está planteándose la entrada de un fondo? Bueno, primero también buenos días a todos y gracias por asistir a esta segunda parte de este webinar. A ver, por nuestra parte entendimos hace ya tiempo que los esfuerzos que requería la compañía para seguir creciendo, captando nuevos mercados y nuevos clientes, era duro acometerlos bueno, pues a través de endeudamiento propio o sobre los hombros de una familia, por lo que decidimos buscar esa capacidad financiera en el exterior, aunque fuera a costa de perder parte del capital de la compañía. Y ese fue pues, nuestra primera fase cuando entramos a cotizar en el MAP, el que actualmente es el BME Growth. Supuso, bueno, a pesar de que haber sido una compañía de un tamaño relevante y que tenía ya pues una profesionalización tanto en su dirección como en su gestión habitual, pues supone una responsabilidad el bueno, pues estar tratando de devolver a esas personas que han apostado por la compañía pues una rentabilidad adecuada y bueno, pues cuidar y conservar su inversión. Es un cambio de paradigma el que las empresas familiares pues tienen que ir avanzando y bueno, pues transformando en la compañía para lograr sus objetivos.
Al final también esto redunda en que, bueno, pues ese riesgo que, como decía antes Alfredo, pues las familias o los empresarios tenemos sobre la compañía se comparte y de alguna manera pues logramos el tomar decisiones que nos llevan a un mayor crecimiento y a esa búsqueda de nuevos mercados y de servicios. En la etapa actual, como bien decías antes, con la entrada de estos nuevos bonistas más la formalización de una operación en la que un fondo de inversión va a tomar una mayoría de la compañía, pues ya estamos en una situación en la que, bueno, somos unos socios más de la compañía, somos compartimos ese riesgo ya no solamente con los accionistas, sino con un profesional de la inversión. Y bueno, pues todos estos procesos que hemos ido viviendo a lo largo de estos últimos años, pues han ido profesionalizando o enderezando la compañía hacia ese rumbo, pues de una mayor disciplina y de, bueno, pues sobre todo poder valorar las acciones o las decisiones que adoptan en cada momento de la mano pues de profesionales que también ven otros aspectos, no únicamente lo relacionado intrínsecamente con el negocio. Con lo cual, bueno, es una experiencia, en fin, pues que te puede parecer dura desde el punto de vista de mi empresa, ya no es mi empresa, pero sin duda es una necesidad para poder ir avanzando en un mercado que cada vez está más competitivo y más sujeto a vaivenes, como hemos estado viendo estos últimos tiempos, que entre pandemias, guerras y cierta inestabilidad de mercados y demás, pues permite que la empresa sea más sólida y que bueno, esté menos expuesta a todos estos incidentes, con lo cual, bueno, es una experiencia, pero sin duda es enriquecedora para la compañía y bueno, pues en ese camino vamos a seguir apostando. Ricardo, en tu experiencia como socio de reestructuración, que has visto muchas operaciones, ¿nos puedes contar un poco cómo ves tú ese proceso de crecimiento en las empresas y qué experiencias habéis tenido con la incorporación de socios en distintas compañías? Bueno, lo primero, buenos días a todos y gracias por compartir otro poco de su mañana con nosotros, ¿no? Vamos a ver, es decir, al final el otro día planteamos que crecer es una necesidad. Crecer muchas veces requiere pues aunar esfuerzos no solo de los propios socios actuales de las compañías, sino esfuerzos de terceros, ¿no? Nosotros hemos participado en muchos procesos de crecimiento, desde todas las perspectivas, desde crecimiento con reestructuración, crecimiento puro, fusiones de iguales, fusiones por absorción, participaciones mayoritarias, minoritarias. Bueno, yo he vivido distintos escenarios que impregnan este tipo de operaciones, ¿no? Pero siempre hay un interés final, que es el interés de desarrollar el proyecto de empresa y desarrollarlo con más músculo del que actualmente pues tiene la compañía. Nosotros somos una firma de asesores legales y financieros, ¿no? Eso nos implica que contamos con expertos de ámbito económico-financiero y de expertos de ámbito legal y también expertos en negociación. Esas tres patas son las tres patas claves que hay que poner en valor en un proceso de adquisición o de fusión o de integración. Pues ¿por qué? Pues porque hay un componente de valor que viene dado de la estructura del negocio, que tiene que ver con lo que nosotros en los despachos llamamos el corporate, es decir, operaciones de valoración, determinación de valor, qué estamos comprando, qué vale lo nuestro cuando se incorpora un socio, qué capital les vamos a pasar. Todo eso tiene que ver con un concepto de valor, es decir, una cosa es valor de la compañía y eso por compañía actual o compañía futura. Por otra parte, hay un tema legal, que es que esa operación hay que estructurarla de acuerdo a una serie de contratos y garantías, y eso es un proceso de revisión y un proceso de concreción a través de determinados contratos y operaciones, digamos, de cautelas de ámbito legal. Eso sería la otra parte. Y luego hay un tercer componente, que es un componente negocial, porque estamos hablando de dos partes que buscan un acuerdo en estos procesos donde, pues, tanto cuando se incorpora el socio respecto a cómo negociamos la incorporación, a operaciones de adquisición donde nosotros tenemos que negociar con los tenedores actuales del capital
qué intercambio de valor hacemos ahí y por lo tanto luego qué precio le damos a ese tipo de operaciones. Los procesos estos son complejos, ¿no? Son procesos bastante largos, porque no se puede comprar una compañía pues un proceso rápido, hay muchas incertidumbres que hay que ir despejando y es un proceso muy técnico, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones que aparecen en la mesa de la operación, pues que tiene que tener un enfoque puramente técnico, ¿no? Realmente nadie debería abordar un proceso de este tipo sin contar con expertos. Nosotros a veces nos llegan operaciones bastante cerradas donde el cliente ha negociado pues alguna parte de esa operación, eso genera pues una serie de cuestiones previas que impiden, digamos, aprovechar la potencialidad total de la operación. Y bueno, yo creo que la primera recomendación es que el que tenga en mente una operación de este tipo, pues bueno, pues que se acerque a un despacho y que le dé un servicio global y que le permita, pues con la confianza que tiene que tener con la gente que le ayude, pues emprender este camino. Nosotros somos un tipo de despacho que trabaja de forma integral. Alguno otro hay, no hay muchos en el mercado español, pero sí que es cierto que alguno otro hay. Y luego hay un tema muy claro en la experiencia, ¿no? Es decir, al final es que yo creo que esto es un camino sin retorno. Es decir, yo echando vista atrás, conozco pocas empresas que se hayan aventurado a un proceso de crecimiento que solo ha hecho una operación, ¿vale? Es decir, al final el que entra en la senda del crecimiento y descubre el valor que supone la integración y lo que aporta al crecimiento de su negocio y su proyecto, normalmente repite, ¿no? Tenemos un caso muy típico de un empresario del sector eléctrico, es decir, al final reacio a los procesos de compra, ¿no? Siempre pensando en el crecimiento orgánico, en la red comercial, en el proceso de yo voy a ganar cuota de mercado a base de trabajo orgánico, de entrar en mercados en otros países. Y bueno, que la primera vez que le pusimos una operación, pues decía, oye, vamos a comprar esta empresa, además recuerdo, fue una empresa en Bélgica, decía, vamos a comprar esta empresa en Bélgica, él planteaba, es que esto a mí no me gusta integrar personas. Bueno, pues ha entregado a aquella empresa, ha integrado muchas más empresas y ahora es él el que nos llama a nosotros pues de forma constante con cosas que ve que le apetecen, ¿no? Es decir, esto yo creo que lo podría integrar porque me complementa y bueno, yo creo que en esta empresa, en este país, tenemos que buscar una empresa para que nos aporte esto, es decir, está en una dinámica ya no solo de red comercial, que sigue teniendo la orgánica, sino que ya incorpora en su capacidad estratégica decir, oye, ¿quién más voy uniendo a mi negocio y voy incorporando pues para darle valor al proyecto, ¿no? Y yo creo que, bueno, digamos, es un ejemplo claro de cómo si yo gestiono esto en clave estratégico y ese crecimiento me va aportando valor, pues bueno, pues es una dinámica que en principio se incorpora fácil en la estrategia y bien gestionada, pues bueno, pues aporta mucho más. Comentaba Ricardo que efectivamente este crecimiento empresarial favorece la apertura a nuevos mercados, a nuevos clientes. También es una forma de atraer talento a la compañía, adquiriendo, como decía Alfredo, pues ese capital humano de una compañía. Y Leonardo decía que para él ha sido imprescindible pues, para ser competitivo y para tener una solidez en el mercado que le permita pues, afrontar esa exposición a los riesgos y a la incertidumbre que hay en el mercado actualmente. ¿Cómo veis vosotros, Leonardo? O sea, empezamos por ti. ¿Cómo veis la posibilidad de entrada de un socio? ¿Como una decisión que el empresario depende mucho de su personalidad? ¿Lo veis como una necesidad del mercado que decías tú para ser competitivo? ¿Cómo lo has vivido tú, Leonardo? Bueno, pues como decía antes, pues una mezcla de ambas cosas, ¿no? Al final, pues como también explicabais en la primera parte de esta sesión la semana pasada,
Las empresas tienen que seguir creciendo, tienen que seguir pues, compitiendo en un mercado cada vez más complicado y bueno, para eso hace falta recursos que bueno, pues puedes tratar de proporcionar tú mismo a través de entidades financieras u otros medios. Que bueno, pues tienes, como decía antes también, ese riesgo inherente a, bueno, a cómo funcionará y cómo se desarrollarán esas iniciativas que vas a plantear. Y por un lado, pues está el compartir la sociedad. Es al final una decisión muy personal. No voy a negar que en el seno de nuestra familia, pues en su momento el entrar en el mercado y compartir la sociedad, pues fue una decisión que bueno, tuvo sus discusiones bien avenidas, pues tratando de ver los pros y los contras. Al final lo que yo creo es que cada vez para cierto tamaño de empresa o para abordar muchos mercados es necesario pues, contar con ese respaldo de un socio que tenga esa fortaleza o que permita esa fortaleza a la sociedad. Es una decisión complicada, pero es una decisión de la que tiene el empresario que hacerse responsable una vez que la adopta. Es decir, pues todas las empresas en mayor o menor medida pues tienen su profesionalización y por supuesto pues sus controles y su funcionamiento establecido, pero está claro, como decía también antes, que una vez que entra pues recursos por parte de otros accionistas es necesario que bueno, pues, se cuide de esa inversión y se adopten pues, todos los criterios de control y de aplicación lo más exigentes posibles, transparentes, y bueno, pues pasas a ser, en el caso de estar cotizado en un mercado, pues una empresa pública, una empresa que tiene que ser transparente con todo y en el que hay que comunicar y en el que hay que bueno, pues dar una serie de informaciones que tienen su exigencia. Entonces, yo creo que por un lado es una necesidad para las empresas crecer y por otro lado, pues que dar entrada a un tercero, pues es una vía bastante apetecible y bastante fructífera en el desarrollo de la compañía, pero en el que una vez toma la decisión, pues hay que hacerse responsable de ella y llevarla, bueno, pues hasta sus últimas consecuencias. Con lo cual, bueno, pues impera un poco la mezcla de ambos. Si somos, o si la empresa pues es muy cerrada, es muy familiar, es muy, tiene esa componente muy importante de no quiero compartir por nada, no por nada especial, sino es mi forma de llevarlo, pues dar entrada a un tercero quizá no sea la vía y habrá que buscar otras alternativas. Pero bueno, desde la experiencia que nosotros hemos tenido, pues es sin duda algo recomendable. Y como bien dice Leonardo, como que buscar el momento, ¿no?, en el cual la empresa está lo suficientemente madura como para entrar un socio. Alfredo, vosotros como socios que entráis en una compañía y con una perspectiva distinta, ¿no?, de un mercado pues que lo veis vosotros también muy competitivo, que vosotros entiendo que veis esa necesidad de que muchas empresas incorporen un socio para crecer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como algo bueno de decidir de cada entidad? ¿Como algo imprescindible hoy en día? Bueno, yo creo que cada caso es un mundo, ¿no? Nosotros la realidad es que, claro, nosotros siempre somos socios de alguien, ¿no? Aunque independientemente de que podamos tener el 100% del capital, 51 o lo que sea, ¿no? Pero siempre somos socios de alguien porque incluso en los escenarios en los que tenemos el 100% del capital, nos ponemos en manos del equipo gestor, ¿no? Y al final, independientemente de que tú tengas el 100% del capital, si el equipo gestor no te responde, si tienes que empezar a hacer cambios, ya empiezas a tener una serie de problemas que no se solucionan simplemente, no, yo soy el dueño mayoritario y punto, ¿no? Entonces, es un poco volviendo a lo que decía antes, las personas y para nosotros es casi más importante el equipo que hay detrás que el sector per se, ¿no? Porque sí que creemos que nosotros sí que consideramos que buenos equipos gestores pueden llevar compañías peores al éxito y en cambio somos conscientes que malos equipos gestores pueden cargarse la mejora de las compañías, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que creo que es importante, y a nosotros nos pasa además, uno de nuestros principales trabajos es casi convencer al equipo gestor o a la familia o a los dueños de que somos su socio adecuado, ¿no? Creo que una diferencia entre las empresas familiares y nosotros en este caso es que la empresa familiar es dueña y gestora a la vez, ¿no? O sea, reúne las dos facetas, ¿no? Entonces, claro, el hecho de dar entrada a alguien, a un socio, se puede hacer a todos los niveles, ¿no? Se puede hacer solo a nivel accionarial o se puede hacer también a nivel gestión.
Entonces, bueno, yo entiendo que eso da mucho miedo bueno, pues a las personas, ¿no? que llevan toda la vida un poco sacando su negocio adelante, en la mayoría de los casos en los que estamos hablando, sacándolo con éxito, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando con ellos. Y entiendo que da mucho miedo el decir, oye, van a venir aquí unos terceros de Luxemburgo que además no los conocemos, a saber la que nos lían aquí en la compañía, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que tanto el trabajo que hacemos nosotros de análisis de las personas que hay detrás, como por parte de las compañías, es fundamental elegir bien al socio con el que se van a unir. Totalmente de acuerdo. Ricardo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Es la única vía de supervivencia de una compañía? ¿En muchas ocasiones lo es? ¿Cómo ves tú esa necesidad de ser más competitivo, de ampliar mercados a través de un socio? ¿O de la toma de decisiones de muchas compañías, que también es así, de estancarse y decir, bueno, pues hasta aquí estoy yo y aquí me quedo? Pues bueno, yo creo que, comentaba Leonardo, que yo creo que en esto, pues yo creo que es un hombre versado en las luchas del crecimiento, ¿no? Es decir, al final el tamaño es obligado, es decir, y la realidad es que en los mercados actuales, salvo que tengas una posición en un nicho muy, digamos, muy blindado, al final necesitas tamaño para operar, ¿no? Es decir, al final las fronteras se han diluido, la entrada de operadores de cualquier país a un negocio que antes estaba más acotado o a los nacionales o a los locales y que de alguna manera se planteaba como un modelo más blindado, pues todo eso hace que pues, la empresa tenga que competir no solo en servicio, también en precio, en tecnología, en profesionalización. Es decir, se producen, se ponen en la parrilla de la gestión pues todos los vectores que hacen que la compañía al final pueda ser exitosa, con lo cual eso es bastante incompatible con una estructura muy pequeña, ¿no? Entonces, digamos, lo primero es que el crecer es necesario, hay que tener unos tamaños. De hecho, bueno, hemos leído mucho sobre que en esta estructura la empresa española es muy pequeña. Es decir, al final, incluso la que nosotros en España entendemos grande, cuando vas a Europa, pues es una empresa muy pequeñita, y eso hace que, pues bueno, pues que tenga una ventaja bastante imperfecta en cualquier mercado, y eso, pues en esa obligación de crecer, pues bueno, cada uno tiene sus limitaciones. Hay limitaciones de personas, es decir, puedo tener equipos no suficientemente, como decía Alfredo, pues adaptados a una gestión, y eso es un tema que hay que enfocar, y hay que enfocar con seriedad y con rigor. Puedo tener problemas de recursos, es decir, yo no tengo recursos para abordar un proceso de este tipo, es decir, la empresa no tiene ni los genera en este momento, porque, bueno, pues porque la velocidad de crecimiento y la generación de recursos que tiene la compañía intrínseca pues no va a la par, con lo cual necesito, digamos, un tercero que lo aporte, y bueno, y también puedo tener pues necesidad de integrar personas no solo en gestión, sino en puro en ejecución, que también estamos en un mercado donde eso empieza a ser bastante complicado, encontrar gente para incorporar en el proceso. Con lo cual, eso nos lleva a que pues tenemos que avanzar, tenemos que integrar, y bueno, pues un socio, pues entendemos que significa compartir el valor, ¿vale? Pues digamos, yo creo que en la historia de las empresas españolas se prefería la financiación bancaria, la financiación estándar para financiar pues, estructuras incluso de crecimiento. Eso supone aguantar deuda y ser capaz de tener esa obligación de reembolso que presiona mucho a la compañía. Y otra cuestión es pues, la estrategia de compartir el valor, ¿no? Yo entro un socio, comparto el valor de la compañía hoy, que decidimos cuál es, y hoy en base a esa ecuación comparto yo el valor, y luego comparto todo el valor que vamos generando a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque al final pues eso me permite una estructura más sólida. Entonces, bueno, yo creo que eso es una asignatura que tenemos todos los que trabajamos en cualquier tipo del sector, y que tiene que estar presente en la dinámica. Y
La clave está, como decía Alfredo, encontrar el socio adecuado. Es decir, también hay muchos socios, hay muchos fondos, hay muchas posibilidades de incorporar, pero como todo en la vida hay gente con la que uno congenia y hay gente en la que no. Y luego las estrategias de cada fondo o de cada inversión, de cada inversor, no son las mismas. Con lo cual, bueno, hay que tener un tiempo de análisis para escoger con el que bailas y después, bueno, pues luego tienes que pues, convivir con él y, bueno, pues ser coherente con las reglas que te tienes que plantear, que probablemente luego hablaremos un poco más de ellas, ¿no? Sí, yo, si me permitís un segundo, creo que hay un tema del tamaño que conviene recalcar, ¿no? Y es el acceso que te da, el ganar tamaño te da acceso te abre como un mundo nuevo, ¿no? Al final te permite tener mayor acceso a la banca en caso que sea lo que necesitas, te permite tener mayor acceso a clientes, puesto que tus credenciales son mejores, te permite incluso retener el talento, ¿no? Porque al final una compañía más grande, en general, está más capacitada para compensar mejor a sus empleados, de tal manera que se retenga ese talento, ¿no? Nosotros estamos hartos de ver compañías que son muy interesantes, pero que todavía no han dado ese salto de calidad en cuanto a tamaño, y al final estás entrenando a gente que se va a la competencia, ¿no? Porque la competencia les puede pagar un poco más, y al final es muy frustrante, y nosotros lo vemos, ¿no? Es muy frustrante para los equipos gestores el ver cómo todo el trabajo y la inversión que estás haciendo en capital humano se te va simplemente, bueno, no simplemente, ¿no? Pero porque no puedes competir con multinacionales más grandes o posiblemente con compañías del sector más grandes que si tuvieras ese salto cualitativo, ¿no? Sí que te pondría un poco más a competir en igualdad de términos. En línea con esto nos hacen una pregunta desde el chat que yo creo que es interesante ahora mismo incluirla en esta mesa que queremos que sea muy, muy activa y dinámica. Nos pregunta Marola Balmes de Industrias Balmes si existe un tamaño mínimo para plantear una operación de este tipo, ¿no? Si hay algún parámetro de tamaño que se considere o depende del sector o depende de los productos de los que estemos hablando. Ricardo, ¿cómo lo ves en tu experiencia? ¿Hay un tamaño mínimo para plantear una operación de este tipo? Yo creo que no hay tamaño mínimo, yo creo que hay proyecto, ¿no? Yo creo que más que tamaño hay que proyecto. Yo creo que cada tamaño pide lo que en el sector se llama un ticket distinto, pero lo que tiene que haber es un proyecto detrás y una capacidad de gestionar un crecimiento. A partir de ahí, pues habrá distintos steps que habrá que ir pasando y habrá distintas necesidades en función del tamaño que se va adquiriendo. Pero en principio no hay tamaño mínimo. De hecho, este modelo lo pasas a las startups. Las startups viven de un modelo de incorporación en rondas de financiación de socios que les va permitiendo ir haciendo pasos en distintos steps de tamaño hasta que adquieren pues, un tamaño que les permita pues, acceder ya a los mercados con una estructura más competitiva o que terminan entrando pues, un último socio ya en periodo de maduración cuando la empresa ya está más consolidada, con lo cual cada tamaño tiene un tipo de inversor muchas veces e incluso hay inversores que juegan en distintos rangos de tamaño, ¿no? Yo creo que no es un problema de cómo soy hoy, sino cómo quiero ser mañana y qué capacidad tengo, como decía Alfredo, para gestionar ese camino y qué necesidades tengo y con quién me voy a ir, me voy asociando, que puede ser puede ser uno o puede ser varios en distintos momentos, ¿no? Exacto, y de hecho nos preguntaba también Joaquín Rocamora si este proceso del que estamos hablando o este análisis que lo estamos enfocando más hacia pymes, empresas familiares, si también afecta a startups o proyectos nuevos y evidentemente pues también las startups necesitan un proceso de financiación que dependiendo del estadio en el que se encuentren pues tendrán una serie de inversores u otros, serán más el objetivo. Y nos pregunta que qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de invertir en una startup que están haciendo.
Yo creo, y Ricardo, ¿qué opinas tú? Pero yo creo que también depende del momento en el que se encuentre el producto, ¿no? Si estamos en una fase de semilla, de que está iniciando y entonces la financiación suelen ser los propios socios, o cuando ya existe un producto que se ha podido testear y entonces ya podemos hablar de otro tipo de inversores. Vamos a ver, yo creo que así como en empresa con cierto tamaño y que tiene pues una necesidad de recorrido, hay una historia, en una startup no hay nada. Una startup, un proyecto en fase semilla, no hay nada más que un equipo gestor, que es el que promueve la startup, y una expectativa de crecimiento, con lo cual solo tiene dos análisis: en qué negocio me estoy metiendo y qué inversión necesito para llegar a entrar a tener una cierta posición en ese mercado y hacer el negocio rentable. Ese sería un parámetro. Y otro parámetro es qué personas hay dentro, que es el más importante cuando se analiza una startup, que está ahí, que van a llevar la compañía hasta ese sitio. Entonces yo creo que en las startups las personas, lo decía antes Alfredo, y es una realidad, es decir, al final lo que comenta de, bueno, pues es decir, la empresa que no tiene tamaño se dedica a ser un trainer del empleado de otro, y entonces al final estás gestionando y generando, digamos, equipos cualificados para tu negocio que en un momento dado pues se te van a ir porque no puedes competir con alguien que tiene más proyecto y que no solo paga probablemente más salario porque tiene más estructura, sino que ofrece pues unas expectativas de desarrollo personal y profesional mejor, porque realmente opera en un mercado más dinámico, tiene más tamaño, accede a más clientes, accede a más proyectos, probablemente tenga I+D un poco más desarrollado, pues tendrá un producto más novedoso. Bueno, al final, pues un entorno donde, pues aparte de lo profesional de las personas, que es muy importante, pues da una seguridad y además hace que el que trabaje en esa compañía lleve una mochila que le va a permitir cambiar más veces de compañía con más garantías, ¿no? Con lo cual, ese tema pues está ahí, y entonces, bueno, pues al final el tema de las personas es siempre una cuestión muy, muy importante, ¿no? Alfredo, nos preguntan también en el chat que cómo valoran los fondos o los potenciales socios el tamaño a la hora de invertir en una empresa. Entiendo, Alfredo, que dependerá del fondo, de los objetivos del fondo, del tamaño que se establezca en el fondo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo valoráis un poco vosotros el tamaño de una compañía? Cuando os interesa, os parece interesante el proyecto, os encaja con vuestro portfolio. Sí, yo creo que lo que es importante entender es que lo que decía un poco Ricardo, que hay distintos inversores para distintos tamaños y para distintas compañías, ¿no? Entonces, igual que si tú eres un fondo de infraestructuras, vas a invertir en infraestructuras, si tú eres un fondo que ha levantado 1.000 millones, no puedes ir invirtiéndolos de dos en dos, ¿no? Porque entonces no terminarías nunca. Entonces, lo que yo creo que es importante un poco para que la gente entienda, aunque ya lo sabrán, es que donde está el capital o donde más capital hay, pues es donde más facilidad tendrás, ¿no? Por así decirlo, por encontrar un inversor, ¿no? Entonces, en España, que un poco el sector del private equity o de los fondos que está más desarrollado, ¿no? Es el que se considera el mid-market, ¿no? Entonces, estas compañías al final, o estos inversores están buscando compañías a los que puedan acompañar desde 3 millones de EBITDA hasta 20, ¿no? Porque ellos invierten ahí, ¿no? Entonces, si tú tienes una compañía en esos niveles, ya eres consciente o ya sabes que vas a tener un montón de capital dispuesto, si tu proyecto es atractivo, a acompañarte a invertir contigo, ¿no? No la dificultad, ¿no? Pero un poco la gracia está en si caemos por debajo, ¿no? Que al final la inmensa mayoría de las compañías en España caen por debajo de estos parámetros, y cómo ellos son capaces de acceder a ese capital, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo es que, bueno, pues dado que el capital que va al mercado de private equity tradicional en estos tamaños está demasiado saturado ya, y los precios, al final la competencia es muy alta y los precios están sobrepagando, y al final eso hace
o pone en riesgo tu inversión, ¿no? Si tú sobrepagas, pues al final tienes más dificultad en alcanzar tus retornos, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es otra serie de inversores que están saliendo a la luz, que están enfocándose en aquellos nichos donde antes no había tanto capital, ¿no? Por eso ahora sí que estamos viendo más inversión en compañías en estadios anteriores, ¿no? Compañías que no han llegado todavía a esos 3 millones como límite que históricamente se ponían los fondos de inversión para entrar. Ahora no, ahora tenemos inversores entrando mucho antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esas compañías más pequeñas, claro, el riesgo que asume el inversor también es mayor, ¿no? Porque al final una empresa que está menos consolidada, pues tiene unos riesgos añadidos diferentes, ¿no? Entonces, eso también entra un poco en valoración de, bueno, pues de qué te va a exigir o qué te va a pedir el socio, qué estás tú dispuesto a darle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante entender, ¿no?, que hay distintos inversores para distintos estadios de la compañía, que donde más inversores hay ahora mismo en España son para un cierto tamaño de compañías, que son las menos, por así decirlo, y que sí que está habiendo mucho inversor nuevo que está lanzándose a este tipo de sector antes, ¿no? Al final estamos viendo, ¿no?, las bolsas de valores están casi en máximos históricos, ¿no? El mercado de bonos el año pasado, pues la gente sufrió mucho con sus inversiones. Y sí que estamos viendo que el activo, ¿no?, el poder tocar el activo, la inversión real que nosotros llamamos, está despertando interés. Y eso aplica para todo, ¿no? Nosotros en concreto no somos unos inversores expertos en startups, ¿no? Pero sí que sabemos que es un mercado o es un nicho que cada vez está creciendo más, ¿no? Ahí lo que tienes es también mucha competencia de compañías buscando capital. Entonces, al final, el ser capaz de dar con el socio adecuado, que entre en el tamaño que tú consideras y independientemente del sector, etcétera, pues es lo importante. Pero yo creo que es necesario saber que hay gente buscando invertir su capital en proyectos interesantes casi en cualquier estadio del negocio. Bueno, ahí Solo hay que también saber encontrarlo, ¿no? Sí, para eso estáis vosotros. Porque esa era la pregunta, porque muchos empresarios ahora se pueden ver en la tesitura de, oye, yo quiero vender mi negocio o quiero crecer y creo que es interesante comprar alguna empresa. Y una de las primeras fases que además ponemos en la presentación es la búsqueda de candidatos, ¿no? Bien la de socios, la de inversores o la de inversiones en las que fijarse. Como Alfredo, ¿dónde encontráis esas inversiones? ¿Dónde podemos esas oportunidades para... ¿Cuándo decidís que una inversión sí que es interesante, otras las descartáis? Ahí un poco cómo es ese proceso vuestro interno. Bueno, nosotros en concreto tenemos una serie de parámetros internos, ¿no?, de lo que nosotros buscamos, del tipo de sector que nos interesa, un poco en función de las dinámicas de mercado que nosotros vamos viendo. En un momento dado hay sectores que interesan más que otros, hay sectores que se caen de ese espectro de inversión que podemos hacer. Y luego, dentro de los sectores que nos pueden interesar, sí que nosotros buscamos compañías, en concreto nosotros con un cierto perfil, ¿no?, que al final nosotros lo que buscamos, pero bueno, nosotros porque somos un inversor extraño en ese sentido, ¿no?, pero nosotros al final lo que estamos buscando es compañías donde nuestra aportación del capital cubra esas necesidades de crecimiento que posicione la compañía desde el día 1 en otro nivel, ¿no? Pero bueno, ese es en nuestro caso, que a lo mejor somos un poco más segurolas, ¿no?, como decimos, pero luego tienes otros inversores que apuestan por el proyecto, que apuestan por la internalización y la internacionalización o lo que sea, y ellos te acompañan ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos bastante agnósticos en cuanto a sector y lo que buscamos es proyecto, ¿no? Nosotros buscamos, pues lo que digo, ¿no?, un proyecto que con la entrada nuestra, asumiendo una inversión determinada, nos permita posicionar la compañía en el punto en el que nosotros consideramos que tiene que estar, ¿no?
y que eso se haga de manera rápida. Al final nosotros somos un fondo que intenta estar menos tiempo en las compañías, ¿no? O pretende consolidar ese crecimiento más rápidamente. Hay otros fondos que te acompañan 10 años y un poco, pues, oye, tienen esa visión un poco más a largo plazo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es saber que siempre hay un socio para cada necesidad. Y luego, ¿dónde las buscamos nosotros? Nosotros la verdad es que nos apoyamos mucho en Baciero o otras firmas similares, ¿no? Vosotros tenéis dos facilidades, ¿no? Uno, tenéis una penetración de mercado muy interesante. Tenéis al final, dado que tocáis todos los palos, ¿no? Desde el financiero hasta el legal, etcétera. Al final vosotros, y además desde un punto de vista de socio, por así decirlo, de vuestros clientes, os permite tener que vuestros clientes tengan esa confianza con vosotros para en cualquier momento exponeros sus necesidades, ¿no? En cambio, si nosotros llamamos a puerta fría, que también son cosas que se pueden hacer, ya te ven como a ver qué quiere por dónde me va a sacar el dinero o cómo me va a timar o cómo le voy a timar yo a él, ¿no? Entonces sí que creo que es muy importante ponerse en manos de gente como vosotros que aportan esa confianza a todas las partes y que además tenéis una penetración de mercado que difícilmente se puede conseguir si no es porque vosotros estáis presentes durante mucho tiempo y en muchas regiones diferentes, ¿no? Sí, así es. Yo creo que una parte importante de nuestro trabajo es que tenemos contacto por distintas áreas y por distintos trabajos que hemos hecho con una gran cantidad de compañías del tejido industrial español. Entonces es verdad que a veces detectas o incluso te cuentan su preocupación, ¿no? Y ves que a veces pues, la solución es pues, ir hacia adelante e incorporar un socio, ¿no? Y a veces las soluciones van por ahí, ¿no? No, que incluso porque vosotros les acompañáis a las compañías. Nosotros Totalmente. a lo mejor tocamos a una compañía en un momento dado que no está interesada en esta solución, pero vosotros le dais una solución diferente y en ese crecimiento, en esa evolución, dentro de 3 años, nos decís, oye, ¿te acuerdas de esta compañía? Pues resulta que ahora sí que están en ese escenario, ¿no? Y a lo mejor una compañía que a ti ya se te ha olvidado porque consideras o piensas que no están ahí, de repente vuelve a estar, ¿no? Y ese acompañamiento que hacéis vosotros, nosotros no lo podemos hacer, claramente. Está claro. Leonardo, vosotros internamente también habéis tenido este dilema, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo vosotros decidisteis vamos a cotizar en el growth, vamos a emitir bonos? ¿Cómo decidisteis que el crecimiento fuera por ahí, ¿no? Y que decidierais que, bueno, que era la forma de crecer y cómo conseguisteis esos inversores? Bueno, en nuestra parte, después de una relación histórica con la banca como elemento de financiación y más debido al sector en el que nos movemos, en el que como empresa de servicios tenemos nuestros devengos se realizan en el momento, es decir, nosotros tenemos que pagar pues, a nuestra gente, a nuestros ingenieros, nuestros maquinaria auxiliar, todo lo que es el tema de impuestos y en cambio nuestros clientes, pues bueno, las administraciones públicas un poco mejor últimamente, aunque han tenido también sus momentos de gloria de impagos, pero sobre todo los clientes privados pues te pagan unas condiciones realmente leoninas, con lo cual la necesidad de una financiación para ese circulante es necesaria y cuanto más creces, pues más necesidades tienes. Entonces, bueno, esa exposición que teníamos hacia la banca, pues algo que empezaba a dar un poco de vértigo y es por lo que decidimos pues cambiar nuestro modelo de financiación, incluso empezar a sustituirlo y sustituir a la banca por estas alternativas. Y fue básicamente lo que empujó un poco a ese cambio de paradigma, como decía al principio, que tuvimos en nuestra compañía. Fue básicamente, pues, hace ya para largo, ya son 10-12 años, cuando empezamos aquí en España a tener una crisis en nuestro sector de actividad muy importante, en el que se paró prácticamente toda la obra pública y obra privada, se paró de un día para otro prácticamente, y en ese momento el grado de internacionalización de la compañía era bastante escaso, con lo cual tuvimos que desarrollar un programa de llegada a otros mercados con una exigencia en recursos económicos importante, y fue, bueno, pues
esa vicisitud de tener que crecer en sitio desconocido y, por supuesto, como en todas las historias, pues con sus aciertos y sus errores, lo que nos lleva a esas necesidades y a no querer seguir dependiendo de la banca o aumentando la exposición ante la banca, que por otro lado también en aquel momento empezaba a cerrarse porque veía claro que pues el sector de actividad de la compañía se veía afectado y que existía un riesgo en el tema de internacionalizar. Con lo cual, bueno, fue una decisión, pues dicho de algún modo pues, claro, llevado por la necesidad de la compañía en ese momento. Como digo, pues valorando y tratando de, bueno, pues de conciliar los intereses de todos, pues como familia pues sabíamos en lo que nos exponíamos y lo que significaba pues la entrada de ese nuevo capital en la sociedad. Pero bueno, pues fue un camino que emprendimos y que, como también se ha dicho antes, pues en el que no existe retorno. Una vez que entras por ahí, pues lo suyo es continuar. Y bueno, pues esas son las siguientes etapas que estamos ahora enfrentando. En este momento, con la entrada de este fondo, que es bueno, pues un inversor puramente financiero, nosotros también nos vamos a convertir dentro de nuestro plan de crecimiento pues en un inversor, y por eso también pues un poco ligado con las preguntas que surgían en el chat sobre tamaño y complementando, tratando de complementar las respuestas que han dado tanto Alfredo como Ricardo, pues tenemos, bueno, hay otro tipo de actores en estos procesos de entrada de capital que son socios industriales. Nosotros ahora mismo pues estamos diseñando una estrategia de crecimiento, como decía, desde el punto de vista inorgánico, y estamos pues mirando compañías de todo tipo y condición. Al final volvemos también a lo que se ha comentado a lo largo de esta sesión. Estamos buscando proyectos porque nos complemente desde el punto de vista profesional incorporar nuevo talento que viene ligado pues a una actividad como puede ser pues una pequeña empresa o un nicho de actividad en el que la compañía pues no tiene suficientes recursos y captarlos en el mercado desde el punto de vista del personal laboral, desde el punto de vista de los especialistas, empezar a entrar con clientes en esos sectores, pues se antoja un poco complicado desde el punto de vista temporal y preferimos pues entrar en pequeñas empresas que a lo mejor están en un nicho determinado de actividad en el que bueno, pueden complementar nuestros servicios. Es por ello que, bueno, pues con los parámetros que han quedado, yo creo, bastante muy bien explicados por parte de Alfredo sobre tipología, tipo y tamaño de compañía, pues tampoco hay que desdeñar ese otro posible socio que tiene un componente más industrial del sector en el que se está operando y en el que, bueno, pues se puede aportar ese proyecto, se puede aportar experiencia, se puede aportar ese pequeño mercado que lleve la compañía independientemente de su tamaño y sobre todo, pues en empresas de servicios como somos nosotros las ingenierías, pues lo que también está buscando, el talento, los profesionales que a día de hoy, tal y como está el mercado, pues está siendo complicado de incorporar. Porque, bueno, pues o están muy ligados a proyectos de empresas y les cuesta abandonarlos, o bien porque cada vez hay menos donde poder escoger. Entonces, bueno, pues eso al final, como recomendación sí que puedo decir que antes de que te pille la necesidad, como fue nuestro caso, pues es mejor tener esa planificación en la medida de lo posible y si se tiene pues una expectativa, necesidad de crecimiento o un plan de negocio que va a exigir de una financiación de los recursos externos, pues ir planificando esa entrada de alguien con quien compartir ese desarrollo. Ricardo, en este tema, ¿qué aporta una firma como Vaciero, ¿no? En la búsqueda, en esa estrategia de unir las necesidades de un inversor con los deseos de una compañía? Un poco ya nos lo ha comentado Alfredo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo nosotros podemos estar ahí y qué potencial podemos dar tanto al inversor como a la compañía que está buscando inversión? Bueno, vamos a ver, yo creo que Alfredo, que yo creo que con la cercanía que tenemos nos describe muy bien, ¿no? Es decir, al final nos pone en valor y se lo agradezco. Se lo agradezco. Para que me volváis a invitar. Pero, se lo agradezco, ¿no? Pero yo creo que sí que es cierto que nosotros somos un despacho intermedio, ¿no? Es decir, somos un despacho lo suficientemente grande como para ofrecer servicios complementarios y completos a una empresa y lo suficientemente pequeño para estar cerca del cliente. Yo creo que ese es un poco el encanto que tiene una firma de este tamaño, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ese suficientemente grande nos permite impactar con muchos clientes, es decir, tenemos pues, un portfolio de clientes importante,
en distintos ámbitos geográficos y con distintos sectores y en distintas posiciones. Y por ahí pues tenemos una permeabilidad en el seguimiento. Y por otro lado, pues tenemos las capacidades de acercarnos a otros, ¿no? Y generar esa inducción. Nosotros trabajamos con familias, es decir, nosotros, yo siempre lo digo, somos un despacho de empresa familiar, somos un despacho de socios, ¿bien? Donde nosotros, digamos, mantenemos relaciones muchas veces personales con el cliente, es decir, al final esa cercanía te da lugar a relaciones bastante personales. Y eso hace que, bueno, pues seamos receptores de las necesidades de una manera muy natural, ¿no? Y además, bueno, un poco intentando siempre generar valor. Y por otro lado, pues bueno, pues tenemos en ese tamaño acceso a todas esas personas que en un momento dado están buscando inversión y que al final, pues nosotros podemos ver cómo pueden ir encajando en esa pieza de la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, por un lado, pues en nuestra posición de recepción de necesidades ahí está. Por otro lado, nuestra presencia en el mercado nos permite generar dinámicas también de búsqueda, porque vamos buscando también muchas veces el target necesario, también implantamos esa estrategia y somos muy asociativos, ¿no? Estamos aquí en esta chat Club Cámara y estamos en empresa familiar, en federación de empresarios, en pymes, en Confemetal, en Femetal, estamos en multitud de asociaciones de forma activa donde mantenemos contacto activo siempre con, pues digamos, con el tejido empresarial más relevante de cada zona, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues tenemos esa capacidad de unir esa necesidad con la solución y bueno, y sí que es cierto que basada en relaciones a largo plazo, con lo cual digamos que las soluciones tienen que funcionar, tienen que ser buenas, es decir, no valen soluciones que ahora son soluciones que muy oportunas y que probablemente y que a lo mejor puedan llegar a fallar en el futuro, sino que tenemos que montar pues, relaciones y cuidarlas para que en esa relación a largo plazo pues todo eso se mantenga, ¿no? Entonces somos bastante exigentes en las personas con las que nos relacionamos para hacer operaciones de crecimiento, ¿no? Porque eso al final pues, genera relaciones a largo plazo que hay que mantener. Así es. Nos preguntan desde el chat cómo sería un poco la forma jurídica de la entrada de un inversor en una empresa que parece que está en crecimiento, ¿no? Si lo hace adquiriendo acciones de los socios, es decir, una compra-venta de esas acciones, si se hace vía ampliación de capital. Alfredo, ¿cómo soléis hacerlo vosotros? Depende del caso. Como vosotros nos digáis. La verdad. Yo creo que un poco la virtud de los inversores nuevos, ¿no? Que estamos ahora en el mercado o una de las virtudes es tener flexibilidad. Entonces, tratar de acomodarse un poco a, oye, ¿cómo protejo yo mis intereses? Y además me acomodo un poco a los intereses de la compañía o de los socios, ¿no? Entonces, hay multitud de maneras, ¿no? Tienes desde la típica ampliación de capital, en el caso de que lo que estás haciendo es sacar, o en el caso de que la familia de la que estamos hablando lo que quiera es sacarse parte de su inversión, pues hay una compra de acciones, pero luego tienes multitud de estructuras diferentes, ¿no? Tienes préstamos participativos, warrants, con equity kick, no sé, al final nosotros un poco lo que tratamos es de ver lo que hablábamos antes, ¿no? Que nuestra entrada no suponga un problema a futuro para la compañía, ¿no? Cuando decía Leonardo, ¿no? Que llega un momento en el que la deuda empieza a dar vértigo, la realidad es que las compañías cuando quiebran, ¿no? Cuando las cosas van mal, independientemente del negocio, ¿no? Que sea un negocio que ha dejado de funcionar o que vaya para abajo, pero siempre el detonante es la deuda, siempre el detonante es que no pueden hacer frente a sus deudas. Entonces, entrar en una compañía muchas veces con esta parte de capital, ¿no? Que te permite tener la tranquilidad o la confianza de decir, oye, si las cosas no salen como creemos, estamos
mejor que cero, ¿no? Que sería, si este crecimiento lo hago a través de la banca, luego no funciona, luego no puedo repagarle a la banca y ahí entramos en problemas, ¿no? Entonces, pues nosotros muchas veces entramos vía préstamo participativo, que luego se puede convertir a capital, otras veces lo hacemos vía ampliación de capital, otras veces un híbrido de las dos. No sé, yo creo que cada necesidad de cada compañía y cada momento es distinto y lo que hay es que analizar qué es lo que mejor le conviene a la compañía y a los socios. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante hacer un análisis de la compañía, de lo que necesita ella, lo que necesitan los accionistas. Si para esa expansión necesita capital, pues hay que meter capital en la compañía. Si los socios venden la totalidad, pues a lo mejor obviamente sí que tienen que salir, darles un importe para su salida. O sea que sí que efectivamente yo creo que... Sí, o incluso capital para una forma jurídica nueva que sea la que acomete la expansión. Y entonces el socio dice, bueno, yo, mi inversión primigenia, ¿no? O mi compañía primigenia es mía y la tengo controlada, pero comparto la expansión futura. No sé, yo creo que al final hay múltiples opciones en función de cada persona y de cada situación. Totalmente. Bueno, para cerrar un poco el coloquio y la mesa, sí que me gustaría pues, pediros que dierais algún consejo, ¿no? a esos empresarios que bien están pensando en expandirse, en crecer, o bien están pensando en incorporar ellos un socio para crecer. ¿Cómo lo veis, Leonardo? ¿Algún consejo como empresario que ya ha tenido múltiples experiencias, que está pensando en incorporar un socio, en crecer él a través de la compra, en el crecimiento inorgánico con otras compañías? ¿Qué consejo darías a esos socios que están ahí dudando de pues, algo más apalancamiento, más deuda, incorporar algún socio? Bueno, pues como desde la experiencia, como una empresa que tiene ya 55 años, fundada por mis padres y que ha pasado todo tipo de vicisitudes, buenas y malas, sí que puedo, bueno, pues como consejo, cualquier operación de este tipo, pues evidentemente tratarla o llevarla a cabo pues a través acompañado de especialistas, y no es únicamente por hacer pues la promoción para Bacillero, pero como también trabajamos con vosotros desde hace tiempo en lo bueno, en lo malo y en lo regular, pues desde luego es un acompañamiento que ayuda a tomar las decisiones y que siempre tiene que estar presente en ese tipo de toma de decisiones. Un poco también lo he comentado antes, no esperar a tener un punto, no tiene que ser simplemente porque pues, no puedo repagar una deuda o tengo un nivel de apalancamiento importante y ya no sé cómo por dónde tirar, a ver si me ayuda alguien, sino en la planificación de nuestro desarrollo, abrir la mente a la posibilidad de que existe esa figura de entrada de un socio. También, como decía antes, pues el hacerse responsable de esa decisión. Al final, pues nosotros también hemos tenido experiencias no únicamente dejando entrar a socios en nuestro capital, sino también entrando en el capital de otras empresas. Y lo que desde el punto de vista teórico pues queda muy bien, luego después puede desarrollarse algún tipo de síndrome entre comprador y comprado, en el que no acaba de ir las cosas como deben, no se engarzan bien esos negocios, no se crean esos lazos que tienen que empujar el proyecto común, y al final eso deriva en un problema que puede llevar pues al traste ya no solamente la empresa que quiere incorporarse en un proyecto mayor, sino a esa empresa que también está buscando incorporar esas empresas complementarias, con lo cual hay que ser leal con esas decisiones. Y luego, pues bueno, pues todos los que estamos aquí al final pues nos estamos jugando nuestros recursos, nuestro dinero, lo que significa que la toma de decisiones en muchas ocasiones es muy solitaria, con lo cual, pues si todos sabemos, como decía la vez anterior, pues que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso solamente es tuyo. Entonces, como directivo, como responsable, como propietario de la sociedad. Con lo cual, bueno, pues la experiencia de estar compartiendo esas decisiones, de asegurar que esas decisiones se toman en base pues, a una serie de parámetros que no son únicamente la intuición, que no son únicamente pues, la necesidad, sino que tienes a tu lado a alguien que te complementa en esa capacidad de análisis y de ver pues, las bondades o las problemáticas de cualquier acción de una manera más profesional, objetiva y bueno, pues sintetizada en esos parámetros que tienen que acompañar a cualquier toma de ese tipo de decisiones, pues una gran ayuda. Con lo cual, pues a mí me parece que en esta
bueno, pues en este escenario en el que nos estamos moviendo y estas posibilidades que existen de poder incorporar a nuestras empresas pues personal o personas que compartan con otros el negocio, las decisiones y bueno, pues la estrategia es algo que hay que plantearse con calma, bien asesorados y bueno, evitando la toma de decisiones en caliente o el salir a solucionar en el corto plazo un problema que surja. Con lo cual, pues, como todo en esta vida, planificarlo en la medida de lo posible y una vez adoptada la decisión, pues ser responsable de ella y bueno, pues ayudar a desarrollarla. Muy bien. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué consejo darías a un empresario que está pensando en incorporar un socio desde tu experiencia, ¿no? De todo lo que has vivido con integraciones y participando en muchas empresas? O sea, consejos pocos puedo dar yo, pero yo lo que sí que creo es que uno, que si estás con la cabeza en ese punto y estás decidido a hacerlo, creo que sí que lo que he dicho antes, ¿no? Es muy importante elegir bien con quién te vas a acostar, ¿no? Creo que al final es una decisión que te va a marcar muchos años futuros, entonces la decisión tiene que ser correcta. Y luego lo segundo es, si ya estás decidido a hacerlo, que lo veas un poco como que estás compartiendo, no estoy compartiendo el beneficio futuro de la compañía, ¿no? Sino que estás compartiendo el riesgo. Entonces, al final, lo que es importante es estar alineados y eso muchas veces se hace de antemano, ¿no? Si tú firmas un buen pacto de accionistas donde los intereses sean los mismos, sabes que eso va a ir a buen puerto, que por lo menos los dos vais a tirar en la misma dirección. Y si no lo tienes atado, en cambio, es donde pueden surgir los problemas. Entonces, elegir el socio adecuado y dejarlo todo atado de antemano en un contrato que, si Dios quiere, nunca habrá que mirar, pero que en caso de que haya que mirarlo, pues ya esté todo definido. Ser previsor. Ricardo, para cerrar un poco la sesión, ¿qué consejo darías tú a un inversor, a un empresario que está pensando en crecer o pensando en incorporar algún socio nuevo para crecer? Pues mira, yo creo que yo sí me atrevo a dar consejos, al contrario que Alfredo. Yo creo que el mejor consejo es que esto es una decisión que hay que tomar de forma inmediata. Es decir, al final yo creo que salió en la conversación, es decir, yo creo que el crecimiento orgánico a base de captar mercado que pues va a estar abastecido por un competidor y que pretendes, pues digamos, erosionar y captarle clientes y además tu necesidad de captarle personas, eso se va a ir complicando con el paso del tiempo. Es decir, yo creo que el crecimiento inorgánico va a ser necesario en la estrategia de crecimiento de una compañía. Es decir, yo creo que no se puede crecer si no se plantean adquisiciones y eso decir de una manera relevante. Y bueno, pues yo creo que hay que meterlo en la chistera de las decisiones, es decir, hay que tomar decisiones para instalarse, para montar una fábrica, para montar una instalación, para contratar unas personas, y también hay que meter para comprar otras empresas, para decir, todo eso está dentro de los parámetros del gestor y de la dirección estratégica de una compañía, y eso hay que acometerlo. No podemos morir en el análisis de, bueno, voy a pensármelo en exceso, ¿no? Porque al final, bueno, es una operación corporativa, requiere socios, requiere muchos recursos, requiere expertos, pero no más complejo que montar un layout de una automatización de una planta y, bueno, o meter un sistema de calidad integrado o pues montar sistemas complejos dinámicos, ¿no? En la compañía, ¿no? Es decir, es una decisión más. Sí que es cierto que es una decisión que lleva al crecimiento, pero es que eso es necesario, ¿no? Y además necesario y hay que gestionarlo con cierta celeridad, ¿no? Es decir, hay una frase muy típica en el libro de Alicia en el País de las Maravillas que dice, cuando dice Alicia a la reina de corazones, le dice la reina, y dice, como ves, hace falta correr para llegar, para permanecer en el mismo sitio. Y le dice, si quieres llegar a otra parte, tienes que correr 2 veces más rápido, ¿no? Eso viene de ese libro, que ya es un libro de... Es que Lewis Carroll era un matemático, ¿no? Y esa es la realidad. La realidad es que
las dinámicas son las que hay y hay que moverse y no te puedes quedar en el pensamiento de, bueno, voy a ver si hago esto porque, bueno, qué problemas tengo. Es decir, el mercado está preparado, hay inversores, hay asesores, hay oportunidades. Ya no solo es que unos quieren comprar, sino que otros quieren vender. Bueno, ya hay una dinámica que está ahí y que hay que subirse a ese carro. No hay opciones. Es decir, al final te quedas fuera y esa es una realidad. Si no coges tamaño, pues te vas a quedar sin personas. Y hoy vas a cualquier feria, cualquier reunión de empresario y el principal problema está en cómo capto recursos humanos. Es el principal problema del crecimiento. Y dentro de 10 años, ese hoy que es un problema, va a ser, pues digamos, la variable básica para decir cómo crezco yo en un mercado si no tengo capacidad de captar. Y solo hay una forma, que es incorporar otras compañías. Y eso es la realidad. Sí, yo creo que si puedo, muchas veces ayuda a pensar esto si piensas en su contrario, ¿no? Es decir, si no lo hago yo, pero lo hace mi competencia. Y ahí es donde empiezan a temblar las piernas, ¿no? Es decir, como esto me pase, igual el que sufre soy yo, ¿no? Entonces eso te ayuda un poco también a ponerte en el lugar, ¿no? Adecuado, decir, oye, tengo que hacerlo porque la alternativa es mucho peor. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a los ponentes que nos han acompañado, Alfredo, Leonardo, Ricardo, muchas gracias. Gracias también a Club Cámara por acogernos aquí y permitirnos tener esta jornada. He dejado en el chat mi email porque seguro que hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero o dudas que a lo mejor pues, a lo largo de estos días le puede surgir a alguien de los participantes, de los asistentes. Así que nada, estamos a vuestra disposición y gracias de nuevo a todos. Gracias Raquel, gracias. Muchas gracias. Gracias por esta interesantísima sesión, ha sido realmente esclarecedora. No disponemos de más tiempo, aunque nos daría para una mañana entera, y despedimos la sesión dando las gracias a nuestro socio jurídico Baciero. Gracias Ricardo, gracias Raquel por liderar y moderar de forma excelente la jornada, y a nuestro panel de expertos, Leonardo, Alfredo, gracias por vuestras intervenciones tan aclaratorias. Gracias, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Os esperamos en próximas sesiones. Un abrazo y que tengáis buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.